Sí, está todo bien. Vale. Rafa, ¿qué hay? Rafa Rius, buenos días. Hola Manolo, buenos días. Pues vamos a... Estrenamos mes. Estrenamos mes, sí es verdad. Que uno no se fija en el paso del tiempo. Bueno. A ver. Usted dirá. Tenemos por aquí el sumario que usted me propone y con el cual estoy de acuerdo. Y dice que hablemos de la cumbre del clima. Pues vamos a ello. A ver. Pues nada, que cuando creemos que ya lo hemos visto casi todo, en cuestión de incongruencias, siempre hay un nuevo despropósito que amplía las fronteras de lo inexplicable. Ya vimos un campeonato mundial de fútbol a 42 grados de temperatura y ahora un buen ejemplo de estas incongruencias sería la cumbre del COP28 de Dubái. Un anfitrión que vive totalmente de espaldas a las emergencias climáticas. Es decir, que se la trae al país, vamos. El presidente de las negociaciones, que era el sultán Ahmed Al-Jaber, el tal Ahmed Al-Jaber es el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Es decir, el máximo ejecutivo de una de las principales empresas de combustibles sólidos de los Emiratos. Y ha dejado, por supuesto, fuera de su discurso la necesidad de poner fecha al fin del carbón, el petróleo y el gas. Una medida concreta que algunas mentes ingenuas esperaban que saliera de esta cumbre. Bueno, pues como digo, la COP28 de Dubái se organiza totalmente de espaldas a las verdaderas emergencias climáticas. Y en este contexto, pues tiene mucha importancia el lugar donde se desarrolla, ¿no? Recordemos que los Emiratos Árabes son uno de los 10 mayores productores de petróleo del mundo y que, por supuesto, pues, se opone al abandono gradual de los combustibles fósiles. Fósiles, no, faltaría menos, ¿no? Previo a las reuniones, Al-Jaber ya ha dejado fuera de su discurso la necesidad de poner fecha al fin de esos combustibles fósiles y como es el presidente de la cumbre, pues ha insistido en lo que a él le convenía. Por un lado, hay que, según él, según declaraciones suyas, hay que triplicar las renovables, sin duda alguna. A eso no es ajeno el hecho de que él ya está estudiando estrategias para meter la cuchara en el negocio de las renovables, evidentemente, de ahí su interés. Luego el tema de la descarbonización en los sectores con mayores emisiones para 2030, intentar acotar las emisiones de metano y poco más. Del petróleo no ha dicho absolutamente nada, como por otra parte era de esperar, ¿no? Bueno, pues ahí hay las organizaciones ecologistas, como por ejemplo Ecologistas en Acción, ya han denunciado que se trata de seguir contaminando petróleo y que, bueno, lo que yo decía, denuncian también que triplicar las energías renovables es una forma de diversificar la economía de sus empresas para conseguir más cuota de mercado y poco más. Por otra parte, hay otro tema que también salió a relucir con motivo de los eventos futboleros que allí se desarrollaron, que es el funesto historial de los Emiratos Árabes Unidos en materia de derechos humanos y que supone una amenaza para la cumbre, ¿no? Ahí la que lo ha denunciado ha sido Amnistía Internacional, que reconoce su preocupación ante el cierre del espacio cívico y algo que no son ajenos los Emiratos, que es la posibilidad del espionaje digital
y la vigilancia de los asistentes durante la cumbre de Dubái. En fin, que la cumbre de la COP28 ha comenzado marcada, por supuesto, por el desalentador resultado de los principales acuerdos de París, ¿no? Que como ya nos temíamos y ya hemos comentado más de una ocasión, no han servido de nada. Y bueno, y la actual de los Emiratos, peor aún, porque por lo visto hasta ahora no solamente no va a servir de nada, sino que visto lo visto va a suponer un retroceso respecto a la vigencia de los combustibles fósiles que pretenden que vayan alargando su final, ¿no? No sé si ves tú algún aspecto positivo, yo es que no le veo ninguno. El único aspecto positivo es que se sigan celebrando cumbres, pero está totalmente contrarrestado por los resultados de las mismas, sobre todo, aunque podíamos decir que los acuerdos, aunque no son los que se obtienen en las diferentes cumbres, no son malos del todo, podríamos decir, pues no está mal que acuerden esto, pero después el problema es que no se cumplen. Lo acabas de decir tú, que se proponían no superar 1,5 grados el aumento de temperatura de la Tierra, pero eso ya ni siquiera se les ocurre volver a proponerlo, porque ahora ya se darían casi por contentos si no se llegara a 3. Eso lo cual es una barbaridad. Hace imposible casi la vida en el planeta con esas condiciones. En fin, se ha criticado, se ha dicho, se ha hablado mucho de todas esas incongruencias a lo largo de los años, pero siguen R que R. Yo no sé si esto tendrá solución. A veces he pensado que la única solución es cuando el sistema capitalista vean que se les hunde, se les va de las manos y que la causa principal es el cambio climático, entonces a lo mejor por simples intereses egoístas toman medidas en serio, porque los demás intereses de la salud, de la vida en el planeta, de la desaparición de especies, etcétera, pues no les preocupa en exceso o dan la sensación de que no les preocupa en exceso. Yo creo que el sistema capitalista solo se hundirá por sí mismo, ¿no? Por sus propios errores. O por eso, Es decir, cuando el exceso de codicia lo lleve a tirarse piedras a su propio tejado, pues llegará un momento en que el sistema capitalista se autodestruirá en 5 minutos, porque al paso que van va a ser absolutamente imposible. Es decir, que se cargarán el planeta, se cargará la especie humana y con ella ellos también, por supuesto. Es la única salida que veo porque tal como están las cosas. Yo la verdad es que me pregunto quién las monta y para qué sirven este tipo de cumbres, porque la gente no es tonta, se da cuenta que son cumbres de postureo y absolutamente inútiles. Es decir, no toman resoluciones drásticas y las pocas resoluciones que toman se incumplen sistemáticamente, con lo cual no sé de qué sirven Kioto, París, Abu Dhabi y compañía, ¿no? Es decir, no tengo ni idea de cuál es el fin último ni quién está detrás del montaje de estos eventos que en el mejor de los casos no sirven para nada, ¿no? En principio eran Naciones Unidas, bueno, y siguen siendo quienes eran los patrocinadores principales, pero en las últimas cumbres, ya desde hace varias, se ve el interés en estar ahí de las grandes compañías industriales, entre ellas las energéticas, que son las responsables o las grandes responsables del aumento de la temperatura en el planeta, ¿no? De lo que se llamó en principio efecto invernadero y ahora hablamos ya de cambio climático sin ningún diminutivo ni ningún eufemismo, porque estamos ya no que va a venir, que viene, que cuidado, que si seguimos así vamos a tener un cambio climático. Ahora estamos en pleno cambio climático y las consecuencias que empezamos a ver ya avisan de que puede ser muy grave. Decíamos, o has dicho, y hemos dicho en muchas ocasiones, de desaparición del planeta, de la vida en el planeta, que será imposible. No, el planeta seguirá.
lo que va a ser imposible es la vida de determinadas especies en el planeta, y entre ellas la especie humana, porque quizás haya otros bichos, otras especies, animales y vegetales que sigan en el planeta mientras éste siga girando sobre sí mismo y alrededor del Sol. El problema es que los que estamos por aquí y los que vengan detrás de nuestra especie a lo mejor no pueden vivir aquí y ya no hay vida posible. Ese es el problema para la especie humana, y para otras especies que les importan un bledo, a muchos de ellos ya estamos viendo cómo están desapareciendo o se les hace prácticamente imposible su subsistencia. ¿Qué? No, es la increíble falta de visión de futuro y la increíble falta de empatía con las generaciones venideras, ¿no? Porque, claro, el problema es, bueno, yo hago lo que me da la gana y el que venga detrás de mí que arree, ¿no? Que se suele decir. Es decir, ¿y qué pasa con nuestros nietos? Que van a vivir en la segunda mitad del siglo XXI en un planeta que al paso que va a ser absolutamente inhabitable. Pero bueno, como no hay ningún tipo de previsión a medio y largo plazo, es decir, es todo ganar el máximo posible ahora y después ya veremos qué pasa, pues, y encima hay muchos mandatarios mundiales con importantes dosis de poder de decisión que son negacionistas, es decir, que frente a toda evidencia se niegan a aceptarlo, es decir, una visión totalmente irracional del tema. A ellos les da igual la opinión de los científicos, las evidencias y todo tipo de situaciones que no les interesen. Entonces, bueno, la verdad es que la situación está más que complicada. En fin, eso es lo que hay respecto a la cumbre del clima, que más que la cumbre del clima parece que sea la cumbre de los que negocian con el clima. Pues cierto. Nos vamos a otra historia. A ver, ¿qué quieres contar sobre el estrés postraumático de China? Cada vez sois más ingeniosos los colegas de aquí de Es lo que hay con los titulares. Los estáis mejorando continuamente. No, en este caso no es excesivamente ocurrente, es bastante literal. A ver. Es decir, en China, después de la COVID-19, hay una situación de estrés postraumático que algunos han comparado al de los soldados norteamericanos después de pasar una larga temporada en Irak o en Afganistán, ¿no? Es decir, cómo sobrellevaron los chinos el estricto confinamiento. Y cuando digo estricto, no es ninguna exageración, digo estricto. Es decir, era realmente una especie de detención domiciliaria. Y sobre todo el caótico fin de la política, la famosa política que llevaban las autoridades de COVID-0, decretada por el presidente Xi Jinping. Bueno, pues si nos dejamos llevar por el texto, los textos publicados por autores que no son precisamente disidentes, ni claro, ni tampoco están a soldos del régimen y al servicio de su propaganda, pues aparte de que hay temas tabú en China, si tú en China, por ejemplo, no puedes hablar ni publicar nada sobre Xinjiang, que tampoco es que nos acordemos mucho de ella, es la región más occidental de China, la más interior, es el territorio de los uigures, que tienen un eterno conflicto con el gobierno de Pekín. Por supuesto, tampoco se puede hablar ni publicar nada sobre el Tíbet, otro que tal. Tampoco sobre Hong Kong, que persiste un conflicto no resuelto desde la incorporación a China a finales del siglo pasado. Y, pues bueno, y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el amado líder, el presidente Xi Jinping. Pero bueno, al margen de estos asuntos sensibles, que no son pocos, pero existen unos ciertos espacios de discusión y debate sobre la actualidad, ¿no? Hay un numeroso grupo de intelectuales con características muy, muy propias de la cultura china,
la mayor parte de los cuales pues, son profesores universitarios que también practican el periodismo y que son el producto de un periodo posterior a la Revolución Cultural que, bueno, fue un periodo de reformas, de una cierta apertura, donde se modernizó el país, se construyeron numerosísimos trenes de alta velocidad. Recordemos que es el país que más miles de kilómetros tiene de alta velocidad. Aeropuertos al último grito de los que China está sembrada. Y bueno, y en este espacio se da de hecho una cierta coexistencia entre una cierta diversidad intelectual y un régimen claramente autoritario, ¿no? El pluralismo y, bueno, y la base sobre la que intenta asentarse, o la libertad de pensamiento, integran una especie de, como de sueño chino, ¿no? De una especie de intento de crear un país con características propias que pueda incluirse en el contexto internacional de una forma no excesivamente traumática, ¿no? Pero bueno, la visión de Xi Jinping es muy distinta. Parece claro que el presidente actual se opone en redondo al pluralismo y lleva años tratando de imponer una especie de disciplina ideológica desde el comienzo de su primer mandato, ¿no? Los intelectuales chinos, bueno, se oponen a su manera, pero la pregunta es la de siempre: ¿cómo están las cosas en China? Sobre todo después de 3 años de aislamiento drástico y radical tras la COVID-19 y el consiguiente repliegue sobre sí misma, ¿no? Porque hay ciudades como Shanghái que, bueno, ahora parece que están recuperando algo su pulso normal tras los cierres que supusieron la política del COVID cero de la pasada la pasada primavera. Y bueno, pues según cuentan las crónicas, pues las calles y los restaurantes están muy animados. Hay que recordar que el metro transporta 10 millones de personas al día. Y bueno, según hemos visto en los escasos reportajes que llegan hasta nosotros, hay una gran agitación y bueno, aunque las cosas no marchen exactamente como deberían, pues bueno, no sé cómo se lo hacen, que al final acaban por funcionar. Eso sí, por supuesto, hay cámaras por todas partes. En Pekín, solamente en Pekín, hay más de 500.000 de cámaras callejeras. Es decir, que, por supuesto, dotadas de tecnología de reconocimiento facial e incluso, por supuesto, todos los aeropuertos están dotados de ese sistema. En fin, el control y la represión sigue siendo muy fuerte, ¿no? En China hay una cuestión, ahora que parece que ya ha pasado, o al menos nos cuentan que ha pasado la fase dura del coronavirus. Hay una dimensión profundamente política de todas las decisiones que se tomaron durante la campaña contra el virus, ¿no? Y algunos pues se creyeron en consecuencia que habría una especie de relajación de las medidas, sobre todo de las fechas clave del calendario del Partido Comunista a partir de su 20 Congreso, que si recordamos se celebró en octubre del año pasado. Es una política la del COVID cero, que estaba estrechamente unida a la imagen, ¿no? Y a la imagen sobre todo de Xi Jinping, al que acusan de tener un ego bastante hipertrofiado. Y esa fue la razón que suscitó numerosos episodios de crispación. Hubo grandes manifestaciones a finales
del año pasado, pero nadie se esperaba que dieran un giro de 180 grados sin ningún tipo de excusa ni de campaña previa de vacunación, sobre todo las personas mayores, ni siquiera ningún tipo de medidas, cuando el gobierno permitió que cundiera un caos sanitario total. La situación de la gente recuerda, como decía antes, a la de los soldados estadounidenses tras su estancia en Irak o Afganistán, y por eso hablaba en el titular de una situación de estrés postraumático, ¿no? Porque realmente las drásticas medidas del COVID quizás era un poco exagerado compararlo con una situación de guerra, pero realmente fueron muy traumáticas y ha causado en China numerosas situaciones de estrés, incluso de enfermedades mentales. Entonces, bueno, pues así están las cosas y en un momento dado se han producido incluso, o están empezando ahora a producirse, numerosos conflictos laborales, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que después de 3 años de cierre, pues evidentemente son las más perjudicadas y siguen teniendo dificultades para funcionar con las secuelas de la política gubernamental de estos 3 años, ¿no? La gente se encuentra desorientada, desilusionada y luego también es una situación que se comentan que la gente que conoce la cultura china, que es una situación muy impropia de China, donde a partir de su filosofía, es decir, del taoísmo sobre todo, pues suele predominar la aceptación resignada de lo que hay, ¿no? Es decir, no es gente muy de levantarse, de gritar, de dar voces, de protestar. La gente le han colado lo que han querido, ¿no? Recuerdan todavía algunos que habían anuncios gubernamentales en los que se aseguraba que la variante Omicron eso solo publicaba un simple resfriado, ¿no? Y que China había triunfado definitivamente sobre el virus. Bueno, la situación está así, sobre todo la gente más joven. Conocen que por supuesto, que es un régimen autoritario, pero bueno, como toda la vida han vivido, desde Mao hasta ahora, han vivido en un régimen autoritario, o sea que no viene de ayer. Y bueno, y hay algunos que les gustaría que las cosas fueran de otro modo, pero como ven las profundas transformaciones que ha habido a lo largo de las últimas décadas con esta especie de lo que en tantas veces, en tantas ocasiones hemos comentado, lo que constituye una especie de comunismo capitalista, pues estas generaciones más jóvenes se benefician de una prosperidad incomprensible o impensable en tiempos de sus abuelos, ¿no? Y bueno, por decirlo de otro modo, hay muchos jóvenes que son a la vez cínicos y patriotas. Es decir, cínicos porque conocen y sienten perfectamente la realidad, pero por otro lado se sienten muy orgullosos de esta China próspera, a la vanguardia tecnológica del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que es evidente, y por eso lo comentaba, es que la política del COVID-0 ha dejado una dolorosa herida que está está tardando en cicatrizar. Y que, bueno, es por supuesto la gente más débil, en este caso la gente de más edad, la que mayores dificultades encuentra para lidiar con la situación, ¿no? Lo cierto es que, bueno, como la historia de este Estado partido está sembrada de crisis periódicas, pues sigue teniendo contra viento y marea el régimen una gran solidez, ¿no? Leía hace unos días un dato interesante. Según algunos sinólogos, es decir, expertos en China, bastantes empresarios
en estos momentos comparten un profundo antiamericanismo y culpan a Estados Unidos hasta del menor de los problemas, ¿no? Fruto de la política de confrontación emprendida por Donald Trump. Y no lo olvidemos, en el caso de la política china estadounidense, continuada por Joseph Biden, ¿no? Bueno, eso antes de Trump no existía. Es decir, en muchos casos había una gran admiración por la cultura y la política estadounidense. Incluso leía también con gran sorpresa que hay algunos ultraliberales, algunos liberales radicales chinos que apoyan a Donald Trump. Es decir, y que verían incluso en buenos ojos la posibilidad de una guerra con Taiwán, persuadidos de que algo así, pues igual con un poco de suerte, hacía caer al Partido Comunista. Y subrayaban que, por supuesto, esta gente que admira a Donald Trump y que estaría por emprenderlas con Taiwán, no hay ni que decir que son grandes empresarios, son gente muy acomodada y, curiosamente, y para acabar con la anécdota, algunos incluso son propietarios de una casa en Estados Unidos. Es decir, es gracioso, pero bueno, como dato curioso es así. Es decir, que China en estos momentos tiene una gran diversidad y que más que nunca se está confirmando el dato de que es un régimen fuertemente autoritario, nominalmente comunista, pero al mismo tiempo salvajemente capitalista. Bien. Sí, bueno, ese es un poco el resumen de lo que había detrás del COVID en China, ¿no? Bueno, queda explicado el titular que proponías, el estrés postraumático de China. Pues yo no te voy a preguntar. Traumático de los de siempre. Me imagino que estos millonarios se irían a su casa de Estados Unidos y pagarían de todo, pero bueno. Bueno, los millonarios y la gente más poderosa siempre tienen soluciones individuales y soluciones para ellos mismos y sus allegados o los más cercanos, pero la solución para el resto de chinos y que no son, chinos y chinas que no son pocos, pues estaría más difícil. En fin, cambiamos de Pues eso tema. es lo que tenía que contar en este punto. Bueno, pues cambiamos de tema, si te parece. Me parece. Vamos a hablar de España, ese otro país España, qué que nos, bonita eres. que nos suena también. ¿Qué es esa España que se rompe cada día? Pues ver un poco la razón, porque aparte de que bueno, llevamos ya pues 50 y 40, 90 años, es decir, desde el triunfo de los fascistas en la guerra del 36-39, oyendo cada día que hay peligro de que se rompa España. Mm. Y entonces era hacer una pequeña reflexión por si alguna persona que no esté enterada, que por supuesto la mayoría de nuestros oyentes seguro que lo están, de qué significa o qué es eso de un Estado o qué sentido tiene defender la posibilidad de o estar en contra de la posibilidad de rotura de un Estado, ¿no? Es decir, no pasa un solo día en que los políticos, pero ni un solo día, es decir, son cansinos hasta extremos increíbles. Pero se Y darán con cuenta, motivo Rafa, de que de que son cansinos, de que aburren a las ovejas y que hay gente que cuando los oye en la tele dicen, ese gilipollas, ¿qué está diciendo? Y perdón por la expresión, porque no sé si piensan que la gente se traga las monsergas que nos sueltan. hombre, hemos estado un pelo de que formaran gobierno, ¿eh? Es decir, que sí que tienen clientela con Eso esas tonterías. es verdad. Vamos a ver, no quiere decir que, por ejemplo, las primeras filas de la calle Génova e incluso algunas otras con manifestaciones que han llegado a reunir 40.000 personas siguen siendo una minoría. Sí, Pero hay fuerzas importantes porque no solamente es el PP Vox, sino algunos carcamales del Partido Socialista también nos recuerdan el peligro ese continuamente.
Bueno, Si no es por la ley de amnistía, es por alguna otra decisión de Pedro Sánchez o con el menor motivo y con la mínima excusa ya están dando la murga con que se rompe España. mm, Entonces, bueno, lo decía porque tal vez sería bueno recordar qué demonios es eso de España, que no deja de estar en riesgo de rotura inminente, ¿no? A vamos a ver ver, si nos enteramos de una vez, ¿no? vamos a Porque ver. yo recuerdo, bueno, yo y gente bastante más joven que yo, no hace tanto tiempo aún podíamos leer en los textos escolares de historia que personajes como Viriato o Trajano o el Cid Adriano, Campeador eran españoles. sí, Pues señores, no. Lo no. siento, pero no. ¿Eh? Es decir, el Estado español, como todos, como cualquier otro Estado, es una construcción histórica y empezó a formarse hace poco más de 5 siglos y ha pasado por muy diversas vicisitudes. Es decir, porque no sería bueno confundir factores geográficos con cuestiones políticas. Es decir, España, que es la península ibérica, pues bueno, con permiso de Portugal, de Gibraltar, de Andorra, es decir, que a lo largo de la historia ha tenido diferentes avatares y ahora España es lo que es, pero quién sabe lo que será. Es decir, porque como digo, pues Andorra y Gibraltar son ibéricos, pero no españoles. Y en cambio, por citar un ejemplo, el Valle de Arán está en la cara de Pirineos, por lo tanto debería ser francés, pero mira por dónde no es francés, sino español. Quiero decir que no se puede considerar los factores geográficos como definitorios de lo que sería la concreción de un estado determinado. Eh, porque, bueno, hay muchos otros casos, ¿no? Mm, hay en Europa, sobre todo en Europa, que es posiblemente el origen de muchos de los conflictos de nacionalidades y el origen también, por cierto, de muchas metrópolis coloniales que han dejado otros continentes hechos unos zorros, que se dice, pues en la misma Europa hay estados como Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino, que son pequeños estados en el seno de otros mucho mayores. Y hay también otros tan consolidados, de momento, como Alemania o Italia, y que nacieron en la segunda mitad del XIX. Es decir, que tampoco es que estén ahí de toda la vida. Porque insisto que los estados son construcciones históricas inscritas en el tiempo y por lo tanto sufren transformaciones que marcan las circunstancias y lo que ahora es de una manera puede ser de otra. Y si en un momento determinado en la Segunda República Cataluña estuvo a punto de declarar su independencia, pues en un futuro más o menos próximo se pueden dar las circunstancias para que la proclame, igual que Euskadi o igual que el Cantón de Cartagena en un momento dado. Es decir, nunca sabemos lo que el tiempo en la conformación de los estados nos depara, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué vienen tantas llamadas histéricas a la unidad de una España eterna, ¿no? De España, una. Pues bueno, eso solo se entiende desde una utilización irracional del nombre o la bandera o los símbolos en general de una patria supuestamente inmortal y que, bueno, que incluso para muchos ha sido elegida por Dios, bueno, por Dios y por las numerosas y milagrosas vírgenes, para ser depositaria de todos sus dones y por lo tanto a eso ya ni se discute porque el problema es que el patriotismo lo puede ridiculizar, pero no lo puede rebatir, porque sus supuestos y sus argumentos son totalmente irracionales y contra ellos no caben reflexiones ni lógicas, ¿no? Así que, bueno, la situación, como digo, es más que difícil de enfrentar y mucho me temo que durante mucho tiempo más tendremos que soportar a los que nos dan la murga con el tema de España, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es un problema muy difícil de solucionar el tema de ese ultranacionalismo y de esa España, España, España. Bien, ¿y qué alternativas hay a que la gente que cree
en la indisolubilidad, no sé si se puede decir eso de la patria, de España, etcétera, qué alternativas tenemos y qué capacidad de explicárselas. ¿Quién va a hacer ese razonamiento que acabas de hacer tú? Bueno, hay gente que cree que España existe desde siempre, ya son menos. La Hombre, gente, alternativas, Manuel, no hay ninguna, por eso lo digo. Porque el problema es que todos los estados tienen problemas de ese tipo. Otra cosa es que lo resuelvan de manera más racional y razonable, ¿no? Porque en Europa tenemos el tema de Escocia, el tema de Córcega en Francia, etcétera, ¿no? Hay algunos otros países, en Alemania también están teniendo problemas con la antigua Alemania democrática, con algunos landers de la antigua Alemania democrática, pero no tienen el grado de irracionalidad que tiene España, sobre todo porque desde el punto de vista electoral han visto que les funciona. Pasó un poco, me recordaba el otro día como otro tema cansino, este valenciano, que es el anticatalanismo, ¿no? Es decir, ¿de qué les basta discutir cuando se ponen en plan cerril con el tema de Cataluña, de que Cataluña se quiere quedar la paella y se quiere quedar la mare de Hueta y se quiere quedar Valencia y el valenciano no es catalán, etcétera, etcétera? Es decir, ¿ahí qué vas a hacer? sí, ¿Y qué es que argumentos puedes utilizar? argumento ninguno, da pena, da ganas de llorar a veces y no sé si eso es falta de haber ido a la escuela. Y tengo dudas sobre eso, ¿sabes? Porque algunos o algunas personas de esas, es quizás la anécdota, han ido a la escuela, incluso a la universidad. Yo conozco amigos, Sí, sí. o conozco amigos de mis eh, amigos que son gente que ha ido incluso a la universidad y que no les hables de que es el mismo idioma, por ejemplo, valenciano, catalano, mallorquín, etcétera. Eso ni de coña. Digo, pero esta gente ha estudiado, se ha copiado en los exámenes o qué ha pasado con ellos. Es decir, a veces Bueno, nos... pero es que además es que no tienen ni puñetera idea de, no ya de filología, sino simplemente de gramática, ¿no? Mm, Es decir, eh, no tienen ni idea. Es decir, como mucho te llegan a decir, es que en Cataluña diuen se va y aquí decimos segua. Y allí digan digui y aquí decimos diga y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, eso es la ignorancia absoluta de la gramática más elemental, ¿no? Es decir, y sobre todo de lo que es un proceso de dialectalización, que eso es común a todas las lenguas. mm, Es decir, porque ni siquiera el valenciano, evidentemente, es único. Es decir, también hay dialectos dentro del valenciano y no tiene nada que ver lo que hablan en Morella con lo que hablan en la Marina de Alicante, ¿no? Es decir, o de Alacant. Pero bueno, la gente habla por hablar y el gravísimo problema, incluso lo seguimos viendo ahora, porque que eso descubrieran el filón a finales de los años 70 y lo utilizaran exhaustivamente desde el punto de vista electoral, pues bueno, tendría su explicación. Pero que más de 40 años después sigan dando la murga con lo mismo y siga siendo rentable, porque si no, no lo harían, evidentemente. Es decir, ellos ven que les funciona y siguen dando la tabarra. Es decir, entonces, ese tipo de cosas, igual que lo de la imagen de España, las banderas agujereadas, las banderas con el aguilucho, las tonterías anticonstitucionales y cosas por el estilo, para rebatirlas, no para rebatirlas, simplemente para intentar contrastarlas o explicarlas o establecer un diálogo, es absolutamente imposible, porque a mí las pocas veces que lo he intentado me recuerda un frontón. Es decir, tú lanzas las pelotas y es como una especie de pared que te la devuelve porque ni escuchan ni son receptivos a tus argumentos, aunque solo sea para llevarte a la contraria. Ellos tienen tan claro que están en posesión de la verdad absoluta que son absolutamente inmunes a cualquier tipo de razonamiento. Es decir, ellos van con la verdad por delante, absolutamente incuestionable, y por lo tanto
la irracionalidad es indiscutible, ahí no hay nada que hablar. Y por lo tanto veo muy difícil el poder llegar a un acuerdo con este tipo de gente. Y los... Hay personas ingenuas que piensan que a lo mejor, pues con un poco de buena voluntad, se puede establecer unas líneas de diálogo. Yo soy escéptico al respecto. Y los políticos saben y conocen ese filón y cuando lo ven necesario lo azuzan, lo sacan a flote y hay gente que obviamente les compra toda la argumentación, se sienten bien y lo utilizan para mantenerse en el poder porque nos imaginamos que ahora, por ejemplo, el señor Mazón y todos los que tiene en sus consellerías son gente mínimamente preparada, pero estaba ya teniendo dudas cuando estaba armando lo que te estoy diciendo, porque se me ha venido enseguida a la cabeza el conseller Torero. Y entonces digo, bueno, sí, ese señor también ha ido Un conseller torero y universitario, no lo olvidemos. Universitario, claro, ha ido a la universidad, por lo menos tiene la licenciatura de Derecho. No sé si ha ejercido alguna vez y ha utilizado la licenciatura para algo más que haber aprobado las asignaturas, pero esa gente de verdad se cree las burradas, faltas de cualquier cientifismo lingüístico del que sea, que dicen y que sueltan por ahí y que defienden y además, como tú has dicho, obtienen votos con ello, se lo creen, es decir, no lo sé. Es tan difícil lo que tú has dicho antes, utilizar un mínimo de raciocinio para comprender su argumentación o que ellos entiendan la tuya, que no lo sé. No, pero si el problema es que ellos no tienen argumentación. Ellos tienen exabruptos, frases hechas, proposiciones absolutamente indiscutibles, y la verdad está de su parte y por lo tanto, ¿cómo van a discutir contigo si eres una pobre persona que no has visto la luz? Es decir, entonces, bueno, yo veo muy difícil el establecer cualquier tipo de diálogo con ese tipo de gente, sobre todo porque sigue teniendo una rentabilidad electoral para ciertos grupos y ciertos partidos. Y en ese sentido, pues van a seguir dando la lata a tiempo indefinido. Vamos, yo no veo que esto se vaya a acabar y me veo a nuestros nietos discutiendo sobre si el Valencià es catalán o ha venido de alguna otra galaxia. Yo ya conozco a algunos nietos o nietas que te contestan con una edad que no llega ni a la adolescencia, que te contesta, eso es catalán. Y yo, Sí, sí. pero mocosa o mocoso, ¿dónde has oído tú que eso es catalán? Lo dice mi tía o mi O lo han dicho en la tele. o lo han dicho por ahí, o lo he oído en no sé dónde. Y ya están aprendiendo. Es decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, así se crean es decir, hay la cadena que continúa, que continúa. Es decir, Claro, pero luego le preguntas, vamos a ver, oye, ¿tú me puedes decir lo que es un sujeto y un predicado? no, Diga. Claro, es decir, no tienen ni idea de simples cuestiones sintácticas o gramaticales. Es decir, y se permiten discutir sobre cuestiones dialectales que desconocen por completo. Es decir, no les expliques qué es la diglosia, ni yo que sé, cualquier otro concepto de sociolingüística, no tienen ni idea. Y bueno, se permiten discutir lo que sea, porque como ellos tienen la verdad, pues a ver quién le discute. En fin, yo personalmente, por un lado, yo me niego a entrar en ese tipo de discusiones, sí, porque ya estoy más que quemado. Y por otra parte, reconozco que mientras sigan teniendo rentabilidad política en forma electoral, pues seguiremos teniendo que aguantarlas. bien, hemos acabado Bueno, hablando. pues eh, al final hemos acabado hablando de Valencia, pero bueno, Sí. es lo mismo si hablamos de España. Es exactamente la misma situación. Así que, Manolo, ya sabes, ¡viva España! ¡Que somos los mejores! Amén. Porque Bueno, es lo único que puedo decir. patria se hace con cualquier cosa. Desde la Eurovisión infantil, es que es vergonzosa a veces, es decir, a veces te pone de los nervios y cuando ya eres mayor o tienes una
edad que se dice ahora, dice, pero no hemos avanzado nada. Aquí hay una señora o un señor que está retransmitiendo un festival de lo que llaman ellos música, que hacen patrioterismo con un festival infantil de la canción, como Eurovisión para niños o infantil o no sé cómo se llama, que escuchas lo que te están diciendo y dices, pero ¿qué es esto? Es decir, ¿qué nos están contando? ¿A quién se lo están contando? Bueno, se hace patria y patria barata, patrioterismo con cualquier chorradilla ya, es decir, se aprovecha cualquier cosa, ¿no? No Bueno, te digo ya el esperemos que nuestros nietos sean más inteligentes que nosotros y pues sepan por dónde meterle mano a la estupidez. no sé yo si lo serán o no, depende de quién tenga la oportunidad, hablando mal, de comerle en la cabeza. Hablando mal, ¿eh? Bueno, Es decir, pues es más riguroso la explicación, pero si pillan a alguien que insiste en el tema, te puedes encontrar a niños pequeños o niñas pequeñas que ya odian a los catalanes, sin saber que los odian, claro. Son cosas que dicen que oyen y las repiten. pues sí. En fin, Bueno, eso es lo que tenía que contar hoy. pues bueno, hemos acabado, como tú dices, hablando de que la España se rompe, hablando de un problema casero. Pero en fin, vamos. No, lo de la España se rompe era algo, bueno, era un ejemplo, pero todos sabemos que la estupidez es una de las características que define al género humano y por lo tanto habría muchos otros ejemplos de la España se rompe y la característica común a todos ellos es la que decía, es decir, se utilizan exhaustivamente porque tienen rentabilidad electoral. Entonces, pues bueno, así están las cosas. Como diría el título de tu programa, es lo que hay. Bien, pues lo dejamos ahí. ¿Vale, Rafa? Molt bé. Ya Nos volveremos a hablar. escuchamos la semana que viene. No sé, la semana que viene en qué cae. En fin. Creo que cae que el viernes es festivo, pero bueno, si, Es un viernes, si, es un viernes inmaculado, Rafa, así que no sé si si, estaremos, si, si estaremos o no bueno, estaremos. ya hablamos tú y yo y ya vemos la semana que viene lo que hacemos. Muy bien, Ale, un abrazo. Vale, salud y buen día. Salud.